Había escuchado que jugar a las 3 de la mañana a veces daba partidas extrañas, pero nunca le había dado mucha importancia. Sin embargo, esa noche me sentía inquieto, con insomnio, así que tomé el móvil y abrí Clash Royale. Quería distraerme un poco, despejarme de la rutina diaria. Eran exactamente las 3 de la mañana cuando inicié una partida. Me preparé para la batalla, pero en cuanto la partida comenzó, me di cuenta de que algo estaba mal. Mi oponente lanzó una primera carta, el Príncipe Oscuro, que avanzaba con un paso firme hacia mi torre. Coloqué mi defensa, pero cuando mis tropas atacaban al príncipe, su barra de vida no bajaba ni un milímetro. Volví a lanzar tropas, pero era inútil. Los ataques parecían atravesarlo como si no existiera. A los pocos minutos ya me había destrozado las torres y había perdido la partida. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un hacker. Era la única explicación lógica. Con un suspiro de resignación, decidí intentar otra partida, convencido de que no volvería a encontrarme con él, pero el juego me emparejó nuevamente y, para mi sorpresa, con el mismo usuario. Mi corazón dio un salto, pero no me dejé intimidar. Comencé la partida con todo mi esfuerzo, colocando las tropas en cada esquina, usando hechizos y tácticas, pero el resultado fue el mismo. Sus tropas eran prácticamente invencibles. Me quedé sin palabras mientras veía cómo mi torre principal se derrumbaba otra vez. Era surrealista, como si estuviera jugando algo imposible. Decidí intentarlo una vez más, lleno de rabia, seguro de que no me encontraría con él otra vez. Inicié la tercera partida y ahí estaba, el mismo usuario y el mismo resultado. Esta vez la derrota me dejó con una mezcla de enojo y un miedo creciente. Salí de la aplicación y me dirigí a las redes sociales. Quería respuestas. Busqué en YouTube y en TikTok, explorando teorías de hacks o trucos, algo que me explicara lo que acababa de experimentar, pero no encontré nada, ni un solo video, ni una explicación que diera sentido a lo que acababa de vivir. Frustrado, apagué el móvil, decidido a olvidar la experiencia, cuando de repente el teléfono comenzó a sonar. Miré la pantalla. Era un número desconocido y eran las 3:33 de la mañana. Debe ser una coincidencia, dije, y colgué. Pero el teléfono volvió a sonar. De nuevo el mismo número desconocido. Mi corazón latió con fuerza, pero lo ignoré, intentando calmarme, hasta que el sonido volvió otra vez y otra vez, incesante, como si la persona del otro lado estuviera decidida a que atendiera. Después de varios intentos, mis nervios ya estaban al límite. Con la mano temblorosa, respondí la llamada. No dije nada, esperando escuchar quién estaba del otro lado. Lo que escuché fue una respiración entrecortada, lenta, pesada, como si alguien estuviera disfrutando de ese momento. Finalmente, una voz se hizo presente, baja y ronca, pero clara, como si hablara desde lo más profundo de la oscuridad. ¿Disfrutaste el juego? Solté mi teléfono de inmediato, dejando caer al suelo. Sentí que un frío recorría mi espalda y mi mente trataba de encontrar alguna explicación racional para lo que acababa de escuchar, pero no podía. La habitación estaba en silencio, pero el teléfono comenzó a sonar de nuevo. Me quedé petrificado, sin atreverme a levantarlo. Respiré hondo y me acerqué, tratando de reunir el valor necesario para ver la pantalla. Esta vez no era un número desconocido, sino un mensaje que aparecía en la pantalla bloqueada. El mensaje decía: «Juega conmigo otra vez. Esta vez no podrás escapar». Apagué el teléfono temblando y pasé el resto de la noche en vela, con la sensación de que en algún rincón de la oscuridad alguien o algo estaba esperando a que aceptara su desafío. Desde esa noche he evitado abrir Clash Royale a las 3 de la mañana. Esa noche no podía dormir. Me sentía inquieto, como si algo me llamara desde el vacío. Miré el reloj en mi teléfono. Eran las 3 de la mañana. Pensé que un par de partidas rápidas en Clash Royale me ayudarían a despejar la mente y, quizá, a relajarme un poco. Abrí el juego, listo para distraerme, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Todo comenzó de manera normal. El menú inicial
pareció como siempre. Seleccioné batalla y en cuanto encontré al oponente, la pantalla se puso negra de repente. Solo podía ver la barra de elixir y las cartas en mi mazo, pero el campo de batalla había desaparecido. Intenté colocar una carta en el campo, pensando que el juego podría cargarse después, pero nada. Las cartas caían en el vacío sin ningún efecto. Pensé que debía ser un bug. Cerré la aplicación, tomé aire y volví a abrirla. De nuevo, todo parecía en orden en el menú principal, pero apenas entré en la partida, la pantalla se volvió a poner negra, exactamente igual que antes. Solo podía ver el elixir y las cartas. Ya empezaba a ponerme nervioso. Intenté varias veces más, reiniciando la aplicación y hasta cerrando otras que pudiera tener en segundo plano, pero nada cambiaba. Una parte de mí comenzaba a preocuparse, pero la idea de que fuera solo un error técnico me mantenía relativamente calmado. Así que decidí reiniciar el teléfono, convencido de que eso solucionaría el problema. Apagué el dispositivo, esperé unos segundos y lo encendí de nuevo. Sin embargo, cuando el teléfono mostró la pantalla de inicio, algo extraño ocurrió. No respondía. Era como si la pantalla se hubiera congelado, pero de alguna forma aún podía escuchar el sonido de fondo del juego. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, pensando que algo iba mal con el teléfono. Entonces, el sonido del juego se hizo más fuerte. Era la melodía instrumental de Clash Royale, pero había algo en ella que me perturbaba profundamente. Era lenta, distorsionada, con tonos graves que parecían arrastrarse. El juego nunca antes había sonado así. Era como si la melodía se hubiera transformado en una especie de lamento oscuro. Intenté apagar el teléfono nuevamente, pero el botón no respondía. Pasé varios minutos presionando sin resultado. Mientras el extraño sonido continuaba llenando el silencio de la habitación, era como si el teléfono tuviera vida propia, como si estuviera atrapado dentro de esa melodía de pesadilla. La sensación de desconcierto se convirtió en miedo. Empecé a pensar en leyendas urbanas, en historias de cosas inexplicables que ocurren a las 3 de la mañana. No podía evitar preguntarme si me estaba sucediendo a mí. Finalmente dejé el teléfono sobre la mesa, esperando que el sonido se detuviera por sí solo. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado en la oscuridad, observando el móvil, esperando que esa melodía maldita terminara. Pasé el resto de la noche sin atreverme a tocarlo. A la mañana siguiente, llegué a dudar de lo que había vivido, pero una sensación extraña se quedó conmigo, una inquietud que me susurraba que si abro el juego a las 3 de la mañana de nuevo, algo más podría estar esperando. Esa noche, como muchas otras, estaba en mi habitación, con las luces apagadas y el teléfono en la mano. Era tarde y sabía que debía dormir, pero no pude resistir la tentación de jugar una última partida de Clash Royale antes de acostarme. Me sentía confiado, pensando que sería una victoria rápida, pero algo me decía que esa partida sería diferente. Todo empezó normal. Mis cartas estaban listas y el elixir cargándose como siempre. Sin embargo, desde el primer segundo noté algo extraño. Los sonidos del juego parecían más altos de lo habitual, como si retumbaran directamente en mi cabeza. No le di importancia, pensando que quizá mi teléfono estaba a un volumen más alto de lo usual. La partida fue rápida y brutal. A pesar de mis intentos, mi oponente arrasaba con mis torres sin esfuerzo alguno. Parecía que cada movimiento suyo era calculado con una precisión inhumana. Cuando finalmente perdí, sentí una extraña presión en mi pecho, como si el juego no quisiera que me desconectara. Dejé el móvil en la mesa, con la intención de olvidarlo y dormir, pero apenas cerré los ojos, comenzó la pesadilla. De pronto me encontré atrapado en mi propia cama, incapaz de moverme. Pensaba que estaba despierto, pero mi cuerpo no respondía. Intenté abrir los ojos completamente, pero solo conseguía vislumbrar sombras alrededor de la habitación, y ahí, justo en mi oído, resonaban los sonidos de Clash Royale. Era el sonido del elixir llenándose, el rugido de las tropas al ser desplegadas y el eco de los efectos de cada carta. Había algo raro en esos sonidos, eran diferentes, más oscuros, como
como si provinieran de algún lugar que no debía oír. El sonido se intensificaba en mi mente, creciendo en volumen hasta convertirse en una tortura insoportable. Sentía como si estuviera atrapado dentro del juego, viviendo una batalla interminable en la que cada carta de mi oponente me quitaba el aliento. Intentaba gritar, pero no podía. Mis labios no se movían y mis brazos parecían clavados al colchón. Entonces, en la penumbra de la habitación, pude distinguir una figura al pie de mi cama. Era alta y encorvada. En la oscuridad solo podía ver su contorno, como si estuviera hecha de las mismas sombras que llenaban la habitación. Pero lo más aterrador era que sostenía el brillo de una carta en su mano, como si estuviera dispuesto a jugar una última partida conmigo. En ese momento, el sonido de una risa fría y distorsionada retumbó en mi cabeza. Sabía que esa risa provenía del juego, pero ahora parecía viva, burlesca, como si se estuviera divirtiendo con mi sufrimiento. La figura avanzó lentamente hacia mí y sentí como mi pecho se oprimía aún más, como si el peso de todo el juego se me viniera encima. Cuando pensé que no soportaría más, finalmente logré soltar un grito, uno desesperado y ahogado que me arrancó del sueño. Me senté en la cama, respirando con dificultad y empapado en sudor. La habitación estaba en silencio y mi teléfono descansaba en la mesa, apagado. La pantalla reflejaba mi rostro pálido y cuando me atreví a desbloquearlo, el juego seguía allí, abierto en una última partida perdida. Desde entonces, nunca volví a jugar Clash Royale antes de dormir, porque en las noches, cuando cierro los ojos, aún escucho ese maldito sonido del elixir llenándose y siento que en algún lugar de mi habitación, esa figura aún espera por mí, sosteniendo una carta, lista para jugar una última partida.